Comentario Salmo 40. A este salmo se le ha llamado el Salmo cristiano, porque mira hacia adelante al nacimiento de Cristo. En Hebreos 10 2.5 a 10 se citan los versículos 6 a 8 y se aplican a Jesucristo. Históricamente el salmo brotó de una crisis en la vida de David. Estaba en el pozo de la desesperación y clamó a Dios, y él lo libró. En la primera mitad, versículos 1 a 10, David testifica de la misericordia de Dios, y muestra su gratitud al consagrarse de nuevo al Señor. En los versículos finales, versículos 11 a 17, David acude a Dios por más ayuda puesto que nuevos enemigos le acechan. Cuánta fortaleza hay en el versículo 17, Jehová pensará en mí. Puesto que es un salmo mesiánico, un salmo que habla de Jesucristo, queremos estudiar especialmente ese aspecto. El nacimiento de Cristo, 42.6 a 7. Si lo desea, lea con cuidado Hebreos 10 2.1 a 18. El capítulo empieza diciendo que Dios ha dejado a un lado todos los sacrificios hebreos, los cuales nunca quitarían los pecados. En los versículos 5 a 9 el escritor arguye que Cristo vino para hacer lo que dichos sacrificios jamás podrían hacer. Pero para que Jesús muriera, tenía que venir a la tierra como hombre en un cuerpo de carne, sin pecado, por supuesto. Al venir al mundo el Hijo le dijo al Padre, en el rollo del libro, las profecías del Antiguo Testamento está escrito de mí. 10 2.5 cita el Salmo 42.6, como me preparaste cuerpo en lugar de, has abierto mis oídos. Por supuesto, el mismo Espíritu Santo que escribió la palabra puede citarla, o ampliarla o explicarla como quiera. Jesucristo vino en un cuerpo preparado, nació de la Virgen María, el Espíritu Santo lo concebió, Lucas 1 26 a 38. Dios tiene 4 maneras de hacer un cuerpo. 1. A partir del barro, como en Adán. 2. A partir del hombre, como con Eva, Génesis 2 21 a 25. 3. A partir de una mujer casada con un hombre, como en todo nacimiento humano normal. Y 4. A partir de una mujer sin la intervención de un hombre, como en el nacimiento de Cristo. Jesucristo vino en un cuerpo preparado, un cuerpo que no estaba manchado por el pecado. Aún así sintió todas las debilidades no pecaminosas de la carne, hambre, dolor, cansancio, muerte. Nunca participó de las debilidades pecaminosas de la carne. Si Jesús no hubiera tenido una naturaleza sin pecado, no pudiera haber sido el Salvador del mundo. Acerca de la frase has abierto mis oídos, véanse Éxodo 21 2.1 a 6. El judío del Antiguo Testamento horadaba la oreja del siervo que quería permanecer con él para siempre. Es un hermoso cuadro de entrega. Nótese también que el nacimiento de Cristo estaba escrito en el libro. La primera promesa se halla en Génesis 3:15, donde Dios anunció que la simiente de la mujer, no del hombre, por consiguiente, un nacimiento virginal, derrotaría a la simiente de Satanás. Más adelante, Dios le anunció a Abraham que el Salvador vendría mediante los judíos y luego reveló que vendría de la tribu de Judá. Anunció el nacimiento virginal y Miqueas 5 2.2 informó al pueblo que vendría de Belén. La vida de Cristo, 42.8 a 10. Estos versículos resumen hermosamente lo que Jesús hizo, amó, vivió y predicó la palabra al pueblo. Nadie pudo jamás acusar a Jesús de pecado, véase Juan 8:46. Los judíos tuvieron que contratar mentirosos para que dieran falso testimonio contra él en su juicio. Incluso Judas, el cual hubiera tenido una buena excusa para acusar a Cristo, admitió que era inocente, Mateo 27 2.1 a 5. Jesús se deleitaba en la palabra y en la voluntad de Dios. En Juan 8:29 dijo, hago siempre lo que le agrada. Su vida y sus labios magnificaban la rectitud y misericordia del Señor. La muerte de Cristo, 42.6, vino en un cuerpo perfecto para ser el sacrificio perfecto por los pecados. Para comprobar que en ninguna parte del At se nos enseña que la sangre de animales podía quitar pecados, léanse 15:22, Salmo 51 2.16-17, Oseas 6 2.6 y Miqueas 6 2.6 y 7. Muchos judíos confiaban en el sacrificio en lugar de mirar por fe al Señor. Cuán similar a tantos miembros de la iglesia de hoy que confían en el bautismo o en la membresía para ser salvos. El versículo 6 menciona 4 clases de ofrendas. 1. Sacrificio, cualquier clase de ofrenda de sangre. 2. Ofrenda, las ofrendas sin sangre, como las de harina. 3. Holocausto, la ofrenda que es un cuadro de la total dedicación a Dios. Y 4. La ofrenda por el pecado, ofrenda relacionada con el pecado de la persona. Todas estas ofrendas del Antiguo Testamento, delineadas en Levítico 1:5, representan la obra expiatoria de Jesucristo. El holocausto es un cuadro de su total rendición a Dios, me deleito en hacer tu voluntad. La ofrenda de harina, Levítico 2, ilustra su perfecta naturaleza y nos recuerda que nos alimentamos de él para saciar el alma. La ofrenda de paz, Levítico 3, representa la paz con Dios,
una paz entre el pecador y el Salvador que constituyó Jesús en la cruz. Colosenses 1:20, 2 Corintios 5:18. La ofrenda por el pecado, Levítico 4, se refiere al pecado en nuestra naturaleza, en tanto que la ofrenda por las transgresiones, Levítico 5, a los actos de desobediencia. Cristo murió por nuestros pecados, pero también condenó en la cruz nuestra vieja naturaleza y por lo tanto puede darnos la victoria sobre el pecado. Ros 6:8. Lo importante es esto: todas estas ofrendas se cumplieron en Jesucristo. Con una ofrenda resolvió completa y eternamente la cuestión del pecado. Lo que millones de ovejas y cabras jamás harían, Jesucristo lo hizo en sus horas de agonía en la cruz. Aleluya, ¡qué Salvador! La resurrección de Cristo, 42.1-3. Estos versículos describen la liberación de David de algún problema, pero también ilustran la resurrección de Cristo. Jesús descendió al pozo por nosotros, se hizo pecado por nosotros. 1 Pedro 2:24, Hebreos 5:21. Sin duda era un pozo de la desesperación cuando se considera que Jesús llevó sobre su cuerpo sin pecado los pecados de la humanidad de todas las épocas. Pero no se quedó en el abismo. Dios le levantó de entre los muertos. Hebreos 5:2.7 sugiere algo del horror de la experiencia del Getsemaní y del Calvario, y nos informa que Jesús oró a quien tenía poder para librarlo, sacarlo, de la muerte, no, eximirlo, de la muerte, porque vino para morir. El Padre le contestó y le levantó de los muertos. Cristo hoy está resucitado para nunca más morir. Su obra ha concluido, sus pies están en la roca. El nuevo canto es una canción de victoria y alabanza a Dios. Veas el Salmo 22:22-25 y compárense estos versículos con el Salmo 42.9-10. Él ha puesto a sus enemigos bajo sus pies.